Seguimos al aire en Mesa Informativa y tenemos que comentarles que en este momento tenemos en línea al diputado Adel El Zaballar, quien se encuentra desde Siria comunicándose en vivo y directo con nosotros vía telefónica, y le damos la bienvenida a Mesa Informativa. ¿Usted nos escucha, diputado? ¿Nos escucha? Bueno, desafortunadamente por ahora no tenemos la conexión, sin embargo estamos seguros de que vamos a tenerla en cualquier momento. Recordamos, estamos hablando en este momento sobre Siria, un país árabe que está en este momento en la mira del imperio. Y justamente tenemos aquí a tres invitados especialísimos para hablar sobre ese tema: Omar Nasser, Hindu Anderi y Miguel Fatal. Decíamos antes de irnos al corte que hay un factor muy importante en este momento. Se trata de la posición de Egipto. Hay un general que ha impedido aparentemente el tránsito por el canal de Suez de las potencias extranjeras. Por lo tanto, en vía marítima no podría realizarse, al menos sin enfrentarse a Egipto, una intervención. Bueno, Miguel. sí, yo creo que Egipto, en nuestra opinión, en la opinión de la Federación Árabe, está jugando un rol finalmente de panarabismo y de dignidad después de múltiples acontecimientos a los que ha sido sometida. Tenemos que recordar que todo lo que está pasando en estos momentos en Egipto casualmente empieza a ocurrir luego de que Mohamed Morsi, el depuesto presidente, declara el cierre de la embajada de Siria en el Cairo, ¿no? Y eso, en mi opinión, despertó las conciencias de las grandes mayorías, de las grandes masas egipcias, que todavía recuerdan con mucho cariño, con mucha fortaleza, aquel panarabismo árabe desarrollado por Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? En donde llegaron incluso Egipto y Siria a unirse en una sola nación, la República Árabe Unida, en 1968. Entonces, bueno, el cierre del canal de Suez, si bien lo que va a impedir es que las embarcaciones que están en el Golfo Pérsico puedan pasar por el canal de Suez, lamentablemente hay embarcaciones enfrente de las costas mediterráneas de Siria, ¿no? Y bueno, lo que va a limitar un poquito es el traslado de nuevas tropas, pero es un gesto que definitivamente enaltece, digamos, la conciencia egipcia panárabe, ¿no? Y es lo que debemos resaltar en este sentido. ¿Ustedes coinciden con él? Sí, yo creo Hay un golpe de Estado, como fue denunciado contra Mohamed Morsi. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo para nosotros los venezolanos, que de repente escuchamos diversas tendencias dentro de la misma izquierda venezolana y dentro de la misma comunidad árabe, que de repente en algunos momentos, bueno, dicen estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes? Bueno, yo creo que digamos, el tema es un poco más complejo como para resolverlo en breves minutos, Entiendo. pero sí se puede decir lo siguiente. Efectivamente, hubo allí un levantamiento de un sector en Egipto que estaba en contra de las políticas entreguistas de un gobierno encabezado o dirigido por los hermanos musulmanes, que a todas luces y gracias a, digamos, la mediática internacional fue colocado en el medio, pues, de la vorágine informativa como un gobierno progresista. Pero en su práctica demostró que además tenía preparado acciones políticas para entregar los recursos y la administración de los recursos de Egipto a las empresas transnacionales. Eso está allí demostrado. Lamentablemente, en la confrontación ha habido, por supuesto, pérdidas humanas, que una vida es igual que 5 millones, que 57 decimos nosotros siempre. Pero esa es la situación. Ahora, lo que señalaba Fatal es cierto, o sea, la posición que ha asumido en este momento Egipto con relación a cerrar el canal de Suez y a manifestarse en contra de lo que está ocurriendo en Siria, pues nos abre a nosotros otra dimensión de lo que allí está aconteciendo y cuál es la posición de ese gobierno. Posición. Bueno, es sorpresivo para quienes creían que lo que estaba ocurriendo en Egipto era un golpe de Estado de unos de la CIA o de derecha en contra de los pobres hermanos musulmanes, ¿no? Por supuesto que es sorpresiva. Sorpresiva no es para quienes estaban expectados frente a lo que allí podía ocurrir. Ahora fíjate, ahí la movilización de los submarinos y de todas esas naves no es de ahorita. Claro. O sea, eso tiene ya tiempo. Claro. Tiene mucho tiempo, desde antes de que se señalara el tema del uso de las armas químicas. Ya Estados Unidos y sus aliados estaban en ese complot, porque definitivamente ese plan estaba sencillamente anunciado con bastante tiempo, ¿no? Mira, tú sabes que el presidente Nicolás Maduro estuvo recientemente en una actividad deportiva y allí ha venido generando una serie de
de declaraciones, y entre ellas parte de lo que escribió en Twitter se lo vamos a reseñar en este momento, que no tiene precisamente que ver con el tema, pero es noticia a esta hora. Todos a apoyar la Selección Nacional de Baloncesto en el premundial. Retuitea a nuestra querida Teresa Maniglia una foto que fue tomada allí. No sé si tenemos la foto, pero seguramente más adelante lo vamos a tener. Dice: gracias a Chávez tenemos esta generación de oro. Otra foto que coloca allí con la leyenda de generación de oro, victoria popular. Y por último, hace 13 minutos escribió: compartí un buen momento con los y las atletas que me regalaron esta chaqueta vino tinto. Gracias. Bueno, allí son las fotos que ustedes podrán obtener directamente desde la red social Twitter, escritas por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien se espera esté participando también en otras actividades más adelante. Les recordamos a ustedes la oportunidad que tienen a través del Twitter Ronald M. Caracas y Erika Osanoja de hacer preguntas a nuestros invitados el día de hoy. Claro que sí, y precisamente, Omar, yo quería avanzar un poco más en el tema y quería decirte, quería preguntarte, ¿a qué se debe, digamos, ese incremento de las hostilidades por parte de Estados Unidos, básicamente, de las potencias colonialistas contra el gobierno sirio? Porque ahí había como, digamos, un nivel de expectativa en función de lo que hicieran sus mercenarios en esa guerra civil provocada por esas potencias, esa guerra civil que generaron. Parecía que todo se iba a quedar allí. Ahora de repente como que aprietan el acelerador y dicen, no, vamos para Siria, vamos a intervenir en lo que pudiera ser una estrategia muy similar a la de Libia, donde ellos mandaron a los mercenarios como infantería y bombardean para debilitar las posiciones del ejército regular de ese país. ¿Qué está pasando allí? Nosotros debemos recordar en primer lugar que este conflicto originado por el imperialismo yanqui, el sionismo internacional, tiene 29 meses, 2 años y medio, en que se han ido forzando una importante maneras de intervención, probando esquemas. No podemos nosotros olvidar el papel de la ONU, el papel que ha jugado la ONU en este caso, y también el papel del pueblo sirio, que ha repelido, que ha estado en profunda resistencia en contra de estos mercenarios, que sin duda es la herramienta, el instrumento que ha estado utilizando el imperialismo yanqui en estos últimos invasiones e intervenciones en el mundo árabe, para poder realmente facilitar el tema de la intervención. Pero el avance realmente y el control por parte del gobierno sirio, por parte los niveles de conciencia que ha alcanzado el pueblo sirio en la defensa de la patria, ha jugado sin duda un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que va pasando el tiempo, justificar y entender y poder plantear a la comunidad internacional y esta guerra que es injustificable, se ha vuelto mucho más difícil para el imperialismo yanqui, que sabemos que ha estado intentando de todas maneras poder imponer una verdad, una realidad totalmente falsa. Indo hablaba allí y decía que que ellos como que echan para adelante, echan para atrás la posición de Rusia y China en estas reuniones que se han dado los últimos días en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pudieran tener algo que ver con eso? Sí, en todo este tiempo la posición especialmente de Rusia, que en el caso particular del uso de las armas químicas que el gobierno ha entregado a la ONU, el gobierno sirio, pruebas de que han sido los mercenarios, que no son rebeldes, son mercenarios financiados, pagados, entrenados, terroristas, que son parte del fundamentalismo islámico, que han estado creando todo este nivel de guerra y de asesinato en Siria. Es decir, nosotros podemos partir en este momento que no la tienen para nada difícil el imperialismo yanqui, el sionismo internacional y sus aliados occidentales en la OTAN, porque precisamente el nivel de conciencia del pueblo sirio, el nivel de participación también de los gobiernos que han estado, el gobierno del Líbano que ha estado, y el Hezbollah, la resistencia al Líbano, han estado planteando solidaridad automática y pública al pueblo sirio, ha fortalecido también todo este movimiento, toda esta solidaridad, que nosotros también tenemos responsabilidad. Nosotros como venezolanos y bolivarianos no podemos ver ajeno esta situación actual en Siria, debemos asumirla como nuestra, porque precisamente parte de todo ese plan del que hablaba Indo al principio, que también incluye y nosotros debemos sentirnos también amenazados, también siendo parte de uno de los puntos focales de este plan, porque estamos levantando y hemos enarbolado las banderas del antiimperialismo, de la guerra en contra del sionismo internacional, que es precisamente uno de los elementos definitorios que definen por qué realmente el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno que está siendo blanco de la invasión y de la intervención sionista imperialista. Fatal, él tocaba un tema importante. Después de Afganistán, Irak, Libia, vendría Siria, tal vez Irán y después Venezuela.
Ahora, el presidente Nicolás Maduro decía que tal como sucedió en el año 2002, se intentó asesinar a Chávez en ese año para luego irse a la guerra de Irak. En estos momentos vimos cómo en Venezuela se produjo un intento de asesinato del presidente, de la primera magistratura del Estado venezolano, y en paralelo se está generando toda una nueva arremetida contra el Medio Oriente, específicamente los países que les son incómodos. Entonces, ¿qué debemos esperar los venezolanos con una situación como esta? ¿Qué debe saber esa persona que nos está observando en este momento? Conciencia, conciencia y más conciencia. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de las lecciones que se están aprendiendo hoy en el sagrado territorio de la República Árabe de Siria y en general en todo el Medio Oriente, que está siendo atacado por el imperialismo, digamos, mundial y el sionismo internacional. Erika, evidentemente es fundamental que el pueblo sirio y el gobierno sirio y el ejército sirio, que están, gracias a Dios, en indivisible unión, salgan airosos de esta batalla. Yo soy uno de los convencidos que cuando tú tienes un gobierno, un pueblo y un ejército unido, no hay fuerza en el planeta Tierra que pueda doblegarlo. Y nosotros tenemos que, gracias a Dios, conservar, como lo ha dicho nuestro camarada el presidente Nicolás Maduro, esta tierra venezolana y esta tierra suramericana y caribeña como una tierra de paz. Y eso se logra creando conciencia cada vez más fuerte y aislando a todos los focos de rebelión que empezaron, para que quede muy clarito, el último foco de rebelión fue el 14 y 15 de abril, cuando este señorito Capriles desconoció de la manera más brutal la victoria clara, diáfana y enfática de nuestro presidente Nicolás Maduro. El próximo intento, créanme, va a ser en las elecciones municipales del 8 de diciembre y tenemos que estar preparados para eso. Hay gente... ¿Cómo? Con unión, con conciencia y con patriotismo. Hay gente ligada como al nos sionismo. legó Hugo Chávez. Hay gente ligada al sionismo internacional en estos liderazgos, entre comillas, esta dirigencia opositora, ¿no? Claro que Bueno, sí lo hay. ayer Leopoldo Por López supuesto. abiertamente El señor Enrique Capriles reconoció y apoyó la invasión militar a Siria. Yo le hago un llamado a la oposición venezolana responsable, que sé que la hay. ¿Dónde la hay? Porque es que yo vi, por ejemplo, ayer al señor Henry Ramos Ayub diciendo, tuvimos un impasse allí vía Twitter, ¿no? Me disculpan que hable de mi primera persona, pero él decía, bueno, llamaba a Bashar al-Assad carnicero. Y yo le decía, bueno, carnicero era Rómulo, que decía disparen primero y averigüen después. Y ustedes nunca le dijeron nada a Rómulo, y por lo tanto, y aún así, incluso enlantecen su figura y se la pasan hablando de Rómulo Betancourt como el padre de la democracia, ¿no? Entonces, de verdad, hay dentro de la oposición hay alguien que se deslinde, que se separe del sionismo internacional y asume una posición seria. ¿Quiénes son? ¿Qué partidos son? No lo sabemos. Nosotros tenemos que tener fe de que así es, y si no es así, pues tenemos que prepararnos para poder pasar bien esta situación y mantener la paz del país. Claro, que yo siempre lo digo en todos los programas e insisto en este tema. Una cosa es esa dirigencia de la derecha o parte de esa dirigencia de la derecha, y otra cosa es el pueblo, esa parte del pueblo que puede estar insatisfecho con una de las políticas del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, y vota en contra, o víctima, como tú señalas el otro día, de una campaña brutal mediática de terrorismo psicológico contra el pueblo venezolano, y odia al gobierno bolivariano. Ni siquiera algunos no saben ni muy bien por qué, pero en todo caso gran parte de esa parte del pueblo, de ese sector del pueblo, no es amante de la paz, de la guerra, perdón, no es amante de la guerra, no quiere la guerra, lo que quiere en su país es paz y quiere paz para el mundo. Yo creo que hay que hacer un llamado a esa gente a que se deslinde de posturas como lo que tú acabas de decir de Leopoldo López, donde él dice abiertamente que él apoya una intervención militar en Siria, o Capriles Radonsky también lo dijo en la campaña, ¿no? Sí, pero no solamente en la campaña. Capriles Radonsky, cuando era alcalde de Chacao, enviaba a sus policías de la policía de Chacao a entrenarse a Israel, de Baruta. Nosotros fuimos, y de Chacao. Leopoldo López de Chacao y Radonsky de Baruta, sí, ¿cierto? Ambos. Y en la alcaldía de Chacao había un acuerdo con las alcaldías latinoamericanas de enviar a sus funcionarios a entrenarse a Israel. Ellos están vinculados con el sionismo, porque además el sionismo es un movimiento internacional de expansión, de apropiación indebida de los recursos naturales y de las tierras de los pueblos. Además hay un vínculo por allí con Uribe Vélez, ¿no? Paramilitares, algunos estaban en Libia, se vio en videos, ¿no? Nosotros aquí hablando de la conciencia que señalaba Fatal y que hablaba también Nasser, ayer se constituyó un movimiento amplio de solidaridad con
con Siria. Estuvimos allí y muchos movimientos de Caracas, del interior de la República, comenzaron desde hoy a realizar actividades. Nosotros el día martes a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Parque Central vamos a realizar un acto de solidaridad con Siria. Mañana a las 9:30, el de Parque Central es el martes a las 6 de la tarde, pero mañana a las 9:30 de la mañana vamos a estar en la esquina del Chorro, en la Plaza de los Saberes, con el embajador de Siria. Vamos a generar allí, una rueda de prensa, vamos a manifestar nuestra posición respecto a lo que está pasando y anunciar también el cronograma de actividades que se van a estar desarrollando, que como decimos, pues es con la participación de un amplio colectivo que hemos denominado Movimiento Venezolano de Solidaridad con Siria. Nos vamos, Nasser. Bueno, lo importante es la conciencia de nuestro pueblo, que nosotros realmente podamos ser portavoces de la verdad de la situación que vive el pueblo siria y alzar nuestra voz contestataria y de protesta en contra de cualquier intervención del sionismo internacional y del imperialismo yanqui. Fatal. Bueno, todo pueblo que quiere ejercer su dignidad y su soberanía va a ser víctima de este tipo de ataques atroces. Tenemos que irnos preparando porque la dignidad y la soberanía no se negocian. Viva Siria, viva el pueblo sirio, viva el gobierno sirio. Que viva. Gracias, Erika. Y bueno, ese llamado a todos los venezolanos y las venezolanas a construir la paz, a oponerse a la guerra esté donde esté, y ese apoyo a nuestro gobierno revolucionario que se ha manifestado de forma firme contra la intervención militar de esas potencias colonialistas en Siria. Yo creo que todo el mundo tiene que oponerse a la guerra, sea donde sea, y por supuesto un llamado también a los gobiernos de la UNASUR a tener una posición firme allí contra esa intervención genocida de las potencias colonialistas de siempre. Es mentira que caerle a bombazos a un pueblo porque supuestamente se usaron armas químicas va a hacer que un gobierno legítimo pues se retire. Esas pretensiones que se están generando en Siria y que por las cuales algunos aquí en nuestro país se relamen los bigotes, eso no va a ocurrir en Venezuela, no va a ocurrir en la patria de Bolívar, así lo digo. En la patria de Chávez. Viva Chávez. Mañana nos vemos en Mesa Bolívar. Informativa y gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a las 5 de la tarde bien temprano. Chao, chao. Chávez es un gran colectivo.